Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Todo va a depender del lugar y la hora en la que se encuentren y estén viendo este nuevo capítulo de Diálogos a Ciegas. Yo siempre estoy súper feliz en cada uno de los capítulos porque siempre trato de que mi invitado o mi invitada se sienta cómodo y que podamos llevar la mejor información y que sea de mucho apoyo para todos ustedes. En el día de hoy tengo una mujer increíble, fabulosa, divina, como todas. Karina, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola Virginia, bien, muy contenta de poder compartir este diálogo contigo. Gracias por la invitación y aquí estamos a tus órdenes. Se ha hecho difícil, Karina, ¿viste? Oye, sí, el universo no ha conspirado en contra de este encuentro. Pero se logró y estoy Eso es lo muy feliz de importante. que estés aquí. Antes de comenzar con el tema en específico, que vamos a tratar un poco sobre la discapacidad intelectual. En el capítulo anterior hablamos un poco sobre la discapacidad visual, ya a nivel de todo el sistema educativo. Y aquí vamos a tratar discapacidad intelectual y vamos a ver cómo podemos hacer la intersección con género. Muy bien. Pero antes de eso, me gustaría saber que nos cuentes quién es Karina, tu experiencia dentro del tema de educación. Karina es extranjera, señores, como yo, Ujú. pero una dominicana de corazón, yo lo puedo asegurar. Así Cuéntanos es. un poco. Bueno, soy, en términos de profesión, en mi profesión de base soy profesora de educación especial. Estudié en Chile, nací en Chile. En la Universidad de Chile estudié licenciatura en educación especial. Y luego me fui especializando en áreas de políticas públicas. Trabajé en el Ministerio de Educación de Chile en el área de educación especial. Llego al país y me incorporo al Ministerio de Educación de República Dominicana, también en el área de educación especial y con algunas incidencias también en departamento de género Ok, por un tiempo. ok, buenísimo. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en el país? Bueno, muchos años. Yo te diría que unos 15 años. Ay, Estoy es mucho. aplatanada. Vamos por Estamos la misma aplatanados. línea. Me hace muy feliz que también como extranjeras estemos aportando algo, un granito de arena para una mejor sociedad y una mejor educación aquí en el país Esa es en la el que idea. Y vivimos. vivo con mis hijos aquí, mis hijas, así que una mejor sociedad dominicana impacta en mi familia También, también. oh, por supuesto, por supuesto. No hay manera de que la sociedad no nos impacte si pertenecemos a ella. Ajá. Entonces, para no perder más tiempillo, vamos a comenzar, que tengo unas preguntas súper interesantes. Me van a disculpar el teléfono, es que hoy vamos a intentar leerlas, porque yo voy a poder. Entonces, para arrancar, Ah, la primera pregunta que quiero hacer, bueno, la temática siempre es con preguntas. bien, Pueden surgir algunas dentro de la conversación, pero yo tengo algunas preguntas bases para que podamos hilar de mejor manera perfecto. toda la conversación, que no se me vaya la guagua, que a veces se me va. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué estrategias está implementando el Ministerio de Educación para garantizar una educación inclusiva y de calidad para estudiantes con discapacidad intelectual? Ok, mira, uno de los pilares fundamentales es que hemos actualizado nuestras normativas, alineadas con el enfoque inclusivo. El año pasado hicimos todo un trabajo en el Ministerio de Educación para elaborar el plan decenal, el plan Horizonte. Ok, Y dentro de ese plan Horizonte se hicieron mesas de trabajo intersectorial con la ok, participación de muchas instituciones, incluso de la comunidad educativa, a nivel nacional, luego regional y distrital, una participación bien activa. Y en él estuvo presente una mesa llamada Inclusión, una mesa de trabajo para incorporar el enfoque inclusivo dentro de la política de este plan decenal. Y creo que dio resultados bien efectivos porque hay un eje estratégico dentro del plan que habla de inclusión y cómo vamos a ir avanzando en ese modelo inclusivo. Así que ese es el punto de partida que nos da las bases, el sustento para ir elaborando programas acordes a esa política. Claro que tienes que, y tú lo sabes muy bien, más que nadie, que el modelo inclusivo implica también unas transformaciones culturales, claro. modificar creencias, cambiar la forma en que miramos a la población con necesidades educativas, y eso implica un tiempo no tan corto. Vamos avanzando en eso con capacitaciones, formaciones a los docentes, toda la comunidad, pero las resistencias por las ideas prejuiciosas, esos cambios van más lentos.
pero tenemos un sustento, una base legal que nos ayuda. Ok, eso me gusta mucho. Entonces, sí, sabemos que todo el tema de patrones, que quizá ir rompiendo con el tiempo, y más cuando son conductuales, y hay muchos sesgos y muchas creencias dentro de lo que se puede tener todo el tema de la discapacidad. Así es. Puedo poner un poco de resistencia, pero la idea es que se comience. Sí, La idea es tener un punto de partida en el que obviamente trabajar a nivel de educación, pues los resultados no se van a ver en 1, 2 ni 3 años. Ajá. Es un proceso que toma tiempo Sí, sí. y que no solo es un proceso directamente con el estudiante en sí, sino que también da un enfoque social y un enfoque familiar. Así es. Pero mira, esa resistencia y ese cambio de expectativas para la población con necesidades ya se ven evidentemente avances. Uno siempre quiere que los avances sean rápidos, pero que sí pueden evidenciarse los avances en términos de cobertura. Cada vez más familias buscan en educación una alternativa para sus hijos con discapacidad y sus hijas con discapacidad, y eso es un elemento importante. Claro. Muchas familias no hace tantos años atrás pensaban que sus hijos no eran escolarizables. Exacto. Y recibían también mucho rechazo por parte de los centros, hay que decirlo. Muchos centros cierran sus puertas todavía a que se incorpore dentro de su plantel a un estudiante con discapacidad, con justificaciones varias, desde que no tienen el personal capacitado, los recursos necesarios, pero en realidad son resistencias por temas más culturales, prejuiciosos, de todavía sentir que la población con discapacidad va a algunas escuelas y el resto de los estudiantes a las otras. Pero eso ha ido cambiando. Sí, que incluso eso yo tocaba en el capítulo pasado, que ya hay una ordenanza en específico en el que las personas con cualquier tipo de discapacidad ya deben estar dentro de las escuelas regulares. Así es. Entonces, con relación a esa pregunta, ¿cómo el Ministerio de Educación o qué herramientas métricas tiene para poder decidir cuándo un estudiante con discapacidad intelectual específicamente puede ingresar o no a una escuela regular? Muy bien. Sí, tú mencionaste una ordenanza, la más actualizada es la 05/2024, que da los lineamientos para la educación inclusiva, y ahí se establece nuestra meta es ser una educación inclusiva. Y cuando hablamos de inclusión no hablamos solo de discapacidad, hablamos de que todos los estudiantes puedan asistir a los centros y los centros estemos preparados con las herramientas, con los profesionales y con los recursos didácticos necesarios para dar respuesta a cualquier necesidad, no solo en el ámbito de discapacidad, a cualquier necesidad que surja. En esta normativa que te menciono, se establecen distintos entornos de escolarización para estudiantes con discapacidad, focalizándonos en discapacidad. El entorno al que aspiramos es a la educación regular dentro del aula regular, pero sabemos que todavía nos falta algunos elementos para poder dar una respuesta efectiva. Entonces, tenemos escuelas especiales que son para estudiantes con discapacidades que requieren apoyos más significativos. Una educación más personalizada, apoyos más intensos y, por tanto, requieren todavía un espacio exclusivo para ellos, con otros profesionales y con una dinámica de trabajo diferente, aunque trabajamos con el mismo currículum. El currículum es común para todas las escuelas, especiales o regulares. También tenemos muchos estudiantes que cada vez más avanzan a incorporarse dentro de las aulas regulares, con los apoyos extras que requieran por parte de orientación y psicología o maestros especializados formados para dar estos apoyos extras. Y tenemos una alternativa que hemos llamado aulas específicas para la inclusión, que son un entorno de escolarización de tránsito. Están dentro de la escuela regular. Es una aula separada que solo van chicos con discapacidad que requieren todavía algunos apoyos y sobre todo que incorporen una conducta más adaptativa, se acomoden a la rutina escolar, porque nos hemos encontrado que población con discapacidad, estudiantes con discapacidad, no siempre inician su escolaridad en las edades tempranas. Claro. Nos encontramos con chicos a los 8, a los 9, a los 10 años, y no podemos incorporarlo a un inicial por términos cronológicos y muchas veces su conducta, su comportamiento no se adapta a la rutina escolar tan rápidamente. Entonces hemos creado estos espacios de inclusión dentro del aula, dentro de las escuelas regulares, para que sea un tránsito donde trabajen con ellos aspectos curriculares, que aprendan a leer, que aprendan a escribir, que aprendan matemáticas, pero que también aprendan a adaptar su conducta y a socializar muchas veces por primera vez con otros chicos, otros estudiantes,
primera vez se enfrentan, entonces también aprenden a regular sus emociones, a adaptarse a esa conducta de interacción más pacífica, bajar niveles de violencia, que muchas veces por la falta de comunicación los chicos se comunican a través de agresiones, y todos esos elementos se trabajan en esa aula para que vayan poco a poco transitando a espacios junto con los chicos que no tienen discapacidad. Inicialmente los recreos, educación física, el área de arte, y poco a poco ya se van incorporando a las asignaturas más académicas hasta que ya transitan completamente y siguen su escolaridad en esas aulas. Ok, entonces puede ser o se puede dar el caso que un estudiante con discapacidad intelectual que ya esté en una escuela especial vaya a ser trasladado a una escuela regular, pase por ese proceso de transición, ¿es netamente necesario o simplemente puede pasar de una escuela de educación especial directamente a una escuela regular? Va directamente a la escuela regular. Ok, Las aulas que yo te menciono específicas son de tránsito para quienes no están escolarizados. ya. Aquellos estudiantes que no han pasado por ningún otro espacio de escolarización, ni escuela especial, ni el INAIPI, Ni ningún ningún espacio, tipo. entonces ellos sí tienen estas aulas específicas para trabajar esto que yo te comentaba. Pero Ok. aquellos que vienen de la escuela especial y vamos viendo que van desarrollando una conducta adaptativa, los pasamos directamente al aula regular con todos los apoyos que requiere. Ok. Déjame mencionarte un elemento. Como estamos hablando de discapacidad intelectual, Ujú. en algunos niveles los chicos con discapacidad intelectual no logran ese tránsito hacia la educación regular y requieren durante toda su vida un apoyo más intenso. Ok. Y tenemos otra estrategia para ello, que son el programa de transición a la vida adulta, que Mm. también son aulas específicas o están dentro de la escuela especial o dentro de la regular, que los prepara con otros contenidos, no solo curriculares, sino también de autonomía. Ok. Y incluso en algunos tenemos unos talleres donde los formamos, o hacemos alianza con las escuelas laborales de educación de adultos, con Infotep, buscamos alianza para formarlos en un oficio y ellos hagan su tránsito más de adulto a partir de los 12, 15 años en adelante y puedan salir, egresar de estos programas de transición a insertarse laboralmente. Claro que eso es una situación, una problemática que pasa a todas las familias que tienen algún niño o niña adolescente, joven, con cualquier tipo de discapacidad. Y que era mucho de lo que conversábamos al inicio, y es que casi siempre es un tema cultural. Está ese desconocimiento de que las personas con discapacidad pueden realmente estar dentro del mercado laboral Así es, para así poder es. también mejorar muchísimo su situación económica, que está un estudio establecido, creo que es UNICEF que lo dice, que en cada familia donde hay una persona con algún tipo de discapacidad, se empobrece automáticamente. Absolutamente, claro. Entonces, me parece buenísimo que dentro de toda esta estrategia que está implementando el ministerio, haya también un foco no solo de escolarizarlos, sino que también de poder prepararlos para la vida adulta, porque no siempre van a ser niños. No siempre son niños. Y es una preocupación, como tú dices, de la familia fundamental. En las primeras entrevistas, lo primero que sale en las familias es qué va a hacer cuando ya yo no No esté. esté. Y por eso nos hemos preocupado de que a medida que transitan en su trayectoria de vida, también incorporen una etapa más adulta o más de adolescente esta formación para el trabajo. Buenísimo. Con relación al tema de las escuelas, no solo la de transición para la vida adulta, sino también de transición para aquellos niños y niñas que no están previamente escolarizados, regulares y demás. ¿Cómo trabaja el Ministerio de Educación? ¿O qué? No sé si podría decirse alguna política, pero ¿cómo el ministerio trabaja o se enfoca para evitar cualquier situación de violencia escolar o acoso que se pueda dar dentro de estas instituciones a niños con discapacidad? Sí, mira, no existe un programa específico de abordaje de violencia para chicos con discapacidad, pero sí existe un programa que lo llamamos Cultura de Paz, que trabaja específicamente cómo abordar unas relaciones, unas interacciones dentro del centro educativo pacíficas. Y Ok, que incluso cuando existan conflictos, porque los hay, en cualquier comunidad hay conflictos, que podamos resolverlo de forma pacífica. En relación a los estudiantes, en relación a los estudiantes con los docentes, en relación a los docentes con los docentes. Hay todo un protocolo a seguir que incide en prevenir una conducta violenta, prevenir bullying que tú mencionas hacia cualquier condición, extranjero, discapacidad, necesidades educativas, de lo que sea. Existe un protocolo a seguir para prevenir. Desde el inicio del año escolar se comienzan a implementar estos protocolos preventivos, pero una vez que ocurre la incidencia de la conducta violenta,
Entonces hay protocolos a seguir para resolver esos conflictos de manera pacífica. Y con esto se capacita a los docentes, Ok, a las orientadoras y psicólogas y psicólogos que están dentro de los centros educativos para que hagan aplicación de estos protocolos. ok. ¿Hay alguna especie de programa que involucre a las familias? Este mismo programa tiene trabajo directamente con la familia. Sabemos que la forma de interacción de los chicos es un poco el modelo que traen de familia. Exactamente. Y el país en realidad tiene algunas estadísticas no muy gratas respecto a la forma en que se relacionan con los niños y las niñas, y es de forma violenta. La crianza en República Dominicana sigue siendo violenta. Aunque han disminuido un poco los índices de violencia física, los índices de violencia psicológica son altos todavía. Hay un maltrato generalizado con altas cifras de violencia y del trato violento hacia los niños. Y es lo que aprendo. Si yo soy tratado con violencia y Es lo que voy a replicar. conmigo, replico esa forma. Por eso el centro educativo aborda no solo a los estudiantes, sino a la familia y la comunidad en general. Exactamente. Me gusta porque vamos respondiendo las preguntas unas con otras. Y era básicamente, esa era la otra pregunta. Y es, ¿hay una especie de programa que el Ministerio de Educación pueda estar trabajando con relación a la violencia, no solo a nivel escolar, sino violencia de género que se pueda dar o violencia intrafamiliar? Y esta intersección entre personas con discapacidad intelectual y población o estudiantes regulares. Sí, mira, el ministerio tiene un departamento que tiene que ver con género Ok, y que aborda programas específicos para trabajar el tema de violencia de género y toda la eliminación de estereotipos y prejuicios que pueden incidir en menores oportunidades para las niñas. ok. Existe como un programa exclusivamente para ese tema. Ese departamento tiene la misión de transversalizar esta Ok. temática con todos los demás departamentos, direcciones, sistemas y subsistemas. Esa es la misión. Y estamos en esos diálogos para poder abordarlo de este enfoque intersectorial que tú me dices. Estamos en abordaje, en diálogos con ese departamento para poder incidir específicamente en esta población que tiene que ver con género y tiene que ver con discapacidad. No hemos hecho todavía un elemento concreto, un programa que yo te pueda comentar, pero sí hemos entrado en diálogo para hacer esa transversalización dentro de discapacidad. Lo que sí te puedo decir es que hemos avanzado a identificar como uno de los indicadores al manejar las estadísticas que tenemos de chicos con discapacidad, es hacer la distinción por sexo. Y ya podemos ir dándole un poco el seguimiento de cuántos están escolarizados, no solo de estudiantes con discapacidad, sino divididos, cuántos estudiantes son varones y cuántos son chicas. Un poco hemos mirado, incorporado dentro de los indicadores esta diferenciación. Pero un programa específico, como tú me dices, no tenemos algo concreto todavía. Ok, lo bueno es que ya está en un tema de conversación y esa era otra pregunta Así. lo que te quería hacer. ¿Cómo el Ministerio de Educación puede llevar quizá un control o una base de datos específica de cuántos niños con discapacidad intelectual están siendo escolarizados en distintos centros? Sí. ¿Cómo yo le doy el seguimiento? ¿Cómo yo sé que continúan estando dentro del sistema educativo? O en caso de que llegara a pasar, si son por diferentes razones, ya no pueden seguir escolarizándose. ¿Quién hace como la cadena de seguimiento? ¿Lo hace la comunidad? ¿Lo hace el colegio? ¿Se llega a otra institución? ¿Hay un apoyo institucional con el CONADIS? ¿Fusionan, qué sé yo, base de datos? ¿Cómo funciona más o menos el control que tiene el Ministerio de Educación? No me gusta decir control, suena como rara esa palabra. Pero bueno, sí, como el conocimiento en específico de cuántos niños con discapacidad y niñas están siendo escolarizados. Sí, sí. Mira, yo te voy a comentar que nosotros tenemos registro administrativo de parte de nuestra dirección, Ok, pero que hace algunos años eran tomados muy artesanalmente, por decirlo de alguna forma. Nuestros un técnicos, librito, no sé qué. exacto, nuestros técnicos digital de educación especial, con un formulario, se dirigían a los centros educativos a levantar información. Ok, Pero a partir del año pasado, nosotros logramos incorporar, digitalizar esto, incorporamos una APP que está automatizado, claro. vinculado con el sistema de gestión de el SIGER, que es donde los centros tienen identificados a los chicos y registrados en un sistema computacional, el SIGER. Entonces, esta APP complementa la información del SIGER y es accesible para que los centros educativos, cuando tienen chicos con discapacidad, la que sea, puedan acceder a esta APP, este aplicativo,
a través de la página web del MINER con el mismo código que ellos registran a todos los estudiantes, Ok. con el mismo sistema de códigos. Con el código que tiene ese centro educativo puede acceder a este aplicativo, ingresa el ID del estudiante, cada estudiante que está en el sistema tiene un Es una idea identificador, específica. ingresa el ID, le aparecen los datos que existen ya en el SIGER del estudiante, pero puede incorporar estos elementos. Si tiene discapacidad, qué tipo de discapacidad, qué grado de discapacidad, si tiene la certificación del CONADIS o no la tiene. Una serie, si está escolarizado en una escuela especial, una de sordos o una aula específica que yo te mencionaba, todos esos elementos se complementan con esta app. Ok. Así que tenemos un registro bastante más sistematizado, estamos en ese proceso de todo esto que recogimos manualmente, técnicos y distritales que iban centro por centro haciendo este recogido, ahora lo estamos haciendo más automatizado. Claro, Con el y apoyo de nuestros técnicos, porque es un aplicativo nuevo y los centros tienen que conocer, adaptarse. adaptarse a este nuevo sistema, pero sí, hemos avanzado en ese registro para tener esa sistematización. Y un punto adicional más es que este SIGER que yo te comento se está actualizando, está generándose un 2.0, por decirlo así. Oh. Y en él se va a incorporar automáticamente. Ya no vamos a tener que tener un aplicativo aparte, sino que se van a poner los indicadores para hacer esa separación y distinción del chico si tiene discapacidad, qué sexo tiene y todo eso. Edad, rango, Todos condiciones los elementos específicos, necesarios, situación. las ayudas técnicas que requieren. Ujú. Estamos incorporando una serie de elementos que nos van a facilitar llegar hasta todos los chicos que estén registrados con los apoyos, los recursos y los profesionales adicionales que puedan requerir. Mira, esto es buenísimo porque esa era una de las preocupaciones que yo tenía y era cómo, cómo hacemos todo el tema de la base de datos para poder identificar qué chico o chica tiene una discapacidad Sí, y sí. cómo se puede ayudar. Claro. Y en el caso de que se haya cambiado, por ejemplo, de vivienda, Claro. quizá iba a una escuela por Santo Domingo Este, pero se cambió a Santo Domingo Norte. ¿Cómo tiene la conexión entre centros Sí. para que no se vea interrumpido el proceso de adaptación de los chicos con discapacidad? Que es bien complicado. Es complejo. Y debe ser, o sea, totalmente sí. O sea, no puede haber una variante porque puede alterar todo el proceso que ya se venía Claro. realizando. Sí, lo que tú dices es muy, muy importante y logramos implementarlo a través de estas estrategias porque los chicos con discapacidad tienen trayectorias educativas distintas y eso tiene que verse reflejado en su historial escolar, Ujú. no en un documento manual, porque eso se pierde. Sí, se traspapela, se Papel, rompe tiene que ser digitalizado en esta era y del actualizado. 2025 y actualizado constantemente. Claro. Entonces, eso es lo que se está incorporando dentro de esta renovación del sistema de gestión de los centros. Tenerlo incorporado dentro del sistema para que si el estudiante se cambia, como tú dices, a otra provincia o a otra ciudad o a otro barrio, pueda estar todo su historial ahí y que el nuevo centro que lo acoja pueda recibir con todos esos elementos y poder continuar los apoyos que ya están definidos en ese registro. Ok. Sí. Los centros de educación especial, ¿cómo están distribuidos en el territorio nacional? ¿Lo hacen de manera distrital? ¿Lo hacen por regiones? ¿Cómo funciona? Bueno, eso es uno de los desafíos que todavía tenemos. No tenemos cobertura nacional, no hay centros educativos de educación especial en todo el país. Ok. Hay algunas, y por lo general, porque la cantidad de estudiantes no es tan amplia como para tener uno por distrito, lo que tenemos sí son centros en algunas regionales. Y en las más grandes, como la 15, la 10, que aunque ambas están en Santo Domingo, se tiene más de un centro. Pero no tenemos una cantidad en cada una de las regionales del país. Ok. Y tampoco en los distritos. Pero hemos incorporado estas otras estrategias, como lo que te decía, aulas específicas, que esas sí pueden estar en más de un centro. Claro, porque están dentro del mismo centro regular. Sí. Entonces eso nos ha permitido ir ampliando la cobertura en aquellos lugares donde no tenemos escuelas especiales. Y otro elemento que hemos incorporado, sabiendo la difícil que son los traslados de los chicos con discapacidad, son buses, ETRAE, tú conoces los buses de transporte escolar. Hemos incorporado a partir de ese programa buses con adaptaciones, rampas que permiten los chicos con silla de ruedas trasladarse, y hemos incorporado varios en varias provincias que permiten esa accesibilidad a los chicos a tener su transporte escolar también, y que hace recorrido dentro de un distrito o de otro distrito para acercarlos a su centro educativo.
¿Y sería igual la de vuelta a casa? Exactamente. Oh, Es buenísimo. de ida al centro y de regreso a sus casas. No te voy a mentir, no tenemos cobertura nacional, estamos implementando esa estrategia. TRAE, que es un programa específico de transporte escolar, está incorporando cada vez más de estos buses adaptados, pero tenemos Exacto. desafíos todavía pendientes, eso es innegable. Todavía hay lugares donde no hemos llegado con estos servicios. No, claro, y es que yo creo que la idea no es dejar de trabajar, creo que ir poniendo sobre la marcha, porque al final los chicos están ahí Está, y deben ser escolarizados. es su derecho. Y es su derecho. Que Sí. era un punto de discusión que he tenido con otras personas, y es por un tema más bien como de concepto quizá, o de creencia, de que los chicos con discapacidad son más, menos, pueden o no. Y la realidad es que los chicos con discapacidad no son los chicos con discapacidad. Ellos pertenecen a una sociedad, a un Así, entorno en específico, y todos debemos estar involucrados para que todas las personas que estamos tengamos los mismos derechos, los mismos deberes, así es, y así poder es. tener un desarrollo lo más regular posible. Sí, sí, eso es nuestro principio fundamental. El MINER asume el enfoque de derecho para trabajar la discapacidad y somos garantes de los derechos de estos estudiantes y de su familia. Y por tanto tenemos programas para seguir ampliando cobertura, buscando a aquellos que todavía no están escolarizados por cualquier motivo, porque la familia no lo llevó a la escuela, porque la escuela no le permitió ingresar. Estamos trabajando para que nosotros tenemos representación a nivel de sede, digamos, tenemos una dirección de educación especial, Ok, pero también en las regionales y en los distritos educativos que están más cerca de los centros tenemos un técnico de educación especial. Incluso en la regional tenemos equipos de educación especial que se encargan de esto, de llevar todos estos programas que se diseñan a nivel de sede hasta la implementación en los centros educativos. ok. La otra pregunta que tenía, creo que ya me la respondiste, pero es cómo se evalúa a un chico con discapacidad intelectual. ¿Cómo o sea, hay una serie de parámetros para que el Sí. ministerio diga puede ir o no a una escuela regular? ¿Tienen un tiempo en específico para superar estas pruebas? ¿Cómo es ese protocolo? Mira, hay una evaluación que se le hace a los chicos con discapacidad, Ujú. estén en la escuela especial o en la regular. Ok, Una evaluación psicopedagógica. Esta evaluación contempla no solo lo curricular, también lo curricular, saber si sabe leer, escribir, eso es importante, pero no solo eso, saber también su historial de vida, cómo fue su desarrollo, cuáles son las barreras que enfrentó, cuándo empezó su escolaridad, mirar cómo se desenvuelve en el aula, una serie de elementos que nos permitan hacer una evaluación más integral, más profunda. ok, Eso determina, a partir de la intensidad de los apoyos que requiere, si el chico y de la edad que tiene, de la escolaridad previa, si le beneficia más un entorno como la escuela especial o le beneficia más un entorno como la escuela regular. Esa determinación. Ahora, en términos de aprendizaje, que cómo es su evolución dentro de su trayectoria escolar, ahí tenemos a los chicos que están en la escuela regular, se evalúan igual que los otros chicos con los ajustes curriculares que requieran ok, para permitir su acceso a los aprendizajes. Y eso se registra, tiene su registro donde tiene que especificarse que su calificación tiene o no ajustes curriculares y qué tipo de ajustes curriculares. Ahora, te quiero contar una premisa. Este año vamos a implementar por primera vez, una evaluación diagnóstica de todos los centros de educación especial y centros para estudiantes sordos de los niveles de aprendizaje que tienen, han alcanzado. Vamos ok. a tomar una muestra significativa de cada centro en algunos grados, para determinar cuál es el nivel de alfabetización que tienen los chicos con discapacidad y los chicos con sordera dentro de las escuelas especiales y de sordos. Queremos tener una línea base que nos permita ir teniendo expectativas realistas a partir de lo que están en este momento, porque nuestro foco es la alfabetización. Para nosotros todos los estudiantes tienen que lograr en algún nivel la alfabetización, la comunicación escrita a través de, pueden ser dispositivos, no necesariamente va a ser manual, pero que ellos logren avanzar en la lectura, la escritura y la matemática básica que le permita desenvolverse en su vida adulta de manera lo más funcional posible. Así que hemos implementado esta estrategia por primera vez este año, que van a ser todos evaluados en los centros de educación especial y tener una medida concreta de cuáles son los niveles de alfabetización de estos estudiantes. Por eso, justo por eso es que me sale la pregunta, y es cuando se tiene todo el tema de que no podemos seguir como con este tema de la segregación de sí, no, sino que pueden estar dentro de las escuelas regulares
bien, pero ¿cómo yo mido? Sí, ¿Por qué línea yo me puedo guiar para saber si un estudiante puede estar o no dentro del centro? sí. ¿Y cómo va su avance? ¿Cómo yo puedo lograr identificar si dentro de la escuela regular debe volver hacia una escuela especial, porque ya con el paso del tiempo o su discapacidad se agravó o si tiene cualquier otra, qué sé yo, o en el caso de los chicos con discapacidad múltiple, por ejemplo, que puede o no volver, o sea, cómo se va midiendo y cómo se va trabajando. Pero qué bueno que ya se va a hacer una evaluación diagnóstica para saber en qué punto se encuentran Sí. cada uno de los chicos con discapacidad. Ujú. Tengo otra pregunta Sí. y dice, ¿qué programa o iniciativa existe para promover la participación y liderazgo de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual? Ok, mira, nosotros cuando hablamos de enfoque inclusivo nos centramos en alguna déficit determinado, no intelectual, sino más bien miramos a todos los estudiantes Ok, y promovemos acciones para que todos participen. Eh, a nivel de centro educativo, cuando un centro educativo asume el desafío, porque no es fácil, el desafío de escolarizar y de promover los aprendizajes de un chico con discapacidad, la que sea, o que tenga alguna necesidad específica, hay un técnico distrital de educación especial que acompaña a ese centro y orienta ese centro en básicamente 3 áreas. Avanzar para que el centro tenga una cultura inclusiva, es decir, respetuosa de la diversidad, una cultura que la convivencia sea respetuosa, que avance en esto, una política inclusiva dentro del centro, quiere decir que los documentos que norman el centro, proyecto educativo de centro, normas de convivencia, etcétera, los documentos formales también incorporen la perspectiva de la discapacidad y la atención a la diversidad y el modelo inclusivo. Y por último, que avance en una práctica docente inclusiva. Y estos elementos incorporan nuestro foco principal en discapacidad. Nada se toma en decisiones de discapacidad sin la discapacidad. Y por tanto promovemos que los centros asuman a estos estudiantes como líderes de su proceso y que las familias también se incorporen dentro de los mecanismos de participación familiar para que ellos hagan cuenta de cuáles son sus necesidades particulares y las acojan dentro de los mecanismos de participación para la familia, como las AMAES. ok. Promovemos que desde los centros se den estos procesos de liderazgo que tú me planteas. No, buenísimo. Yo creo que vamos hilando bien. Ahora quiero tocar un poquito el tema del género, que ya casi sé que debo ir terminando mis preguntas. Pero me gustaría saber, bueno, voy a hacer dos preguntas Ok. más. La pregunta es, ¿cómo se trabaja actualmente dentro del Ministerio de Educación Ujú. toda esta situación de educación sexual integral? Ok. No solo para personas con discapacidad intelectual, visual, múltiple, sino también para población estudiantil en general. Sí. Hay un programa en el Ministerio de Educación, de Educación Sexual Integral, que tiene a la base los derechos humanos como enfoque. Exactamente. Tiene un programa bien establecido con unos manuales dirigidos a los docentes, a las orientadoras, que son las que implementan el programa en los centros educativos. Ok. El nivel de aplicabilidad de ese programa no te lo sé decir porque lo dirige directamente la El Dirección de centro, Orientación sí. y Psicología, Ah, ya. y ella, a través de sus orientadoras y psicólogas, hace esa implementación dentro de los centros educativos. Ok. Las líneas bajan desde este programa, desde la sede, desde la Dirección de Orientación y Psicología, pero quien lo implementa en el centro son liderados por las orientadoras y psicólogas, orientadores, psicólogos, y con los docentes también. Entonces hay todos unos documentos orientadores, cuadernillos para los estudiantes, que está a disposición de los centros porque es un programa creado hace varios años, no es de hace poco, que está disponible y entiendo que está en funcionamiento. Pero ese es del área de educación, perdón, de orientación y psicología quienes lo implementan. Ok. Se me ocurre otra pregunta antes de la otra. Aquí. Esta es breve también. A ver. Con todo el tema de los colegios, que ya es educación privatizada, por Ok. así decirse, ¿es exactamente la misma ordenanza con relación a las personas con discapacidad? Aunque comentábamos al inicio de que se reservan el derecho de admisión y muchas veces son discriminados los niños y niñas con cualquier tipo de discapacidad.
¿Qué hace el ministerio cuando le llegan este tipo de casos? Mira, las políticas educativas son para todo el sistema educativo. Público o privado tienen que seguir las mismas normativas y políticas. Ok. Hay algunos elementos distintivos sin que salten la política, que es el marco general, Ok. para los centros privados. Ok. Y porque ellos pueden adoptar su propia política interna, qué sé yo, si yo soy un centro que tiene que ver con alguna religión en particular, yo puedo tener elementos distintivos de mi centro que no contradigan la política, pero yo puedo establecer algunos lineamientos internos como centro educativo. Pero existe dentro del MINER una dirección de centro privado que son encargados de fiscalizar. Y si hay una familia que se siente discriminada, rechazada o que siente un maltrato, puede dirigirse a los técnicos encargados de centros privados que están en todos los distritos y hacer una reclamación y lo que hace normalmente el técnico es ir hasta el centro, Evaluar la evaluar la situación, situación, conocer más. mediar si hay algún conflicto, mediar entre las partes para que salgamos contentos todos del conflicto que pueda haber surgido. Existe una regulación. Ok. Existe una regulación, pero con la salvedad que te explico que los centros privados, por ser algunos de instituciones religiosas o de lo que sea, pueden tener una política distintiva. Ok. Sin que salte la política general de Sí, obvio, educación. sin faltar. Sin contradecirse. Exactamente. Y ya ahora sí, la última pregunta para cerrar es, ¿qué crees que nos falta? A título personal como Karina Corbalán, ¿qué entiendes tú que está faltando, que se puede trabajar? Mira, nos falta, claro, tenemos todavía muchos desafíos pendientes, hay elementos que corresponden al ministerio específicamente, pero hay también a nivel social una cultura que tiene que avanzar hacia el respeto a la diversidad, a cualquier diversidad, un respeto al ser humano por ser humano, sin distinción. Y a nivel educativo, claro que tenemos que seguir avanzando en cobertura. Te comentaba que no tenemos cobertura nacional. En algunas provincias hay un centro, pero no hay de otros centros más específicos. En algunos distritos tenemos que trasladar a los chicos de un distrito a otro. Tenemos todavía algunos elementos que necesitamos cubrir. Lo hemos hecho, sí, pero no lo hemos logrado completamente. Y otro elemento que tú mencionaste dentro de la entrevista es esta articulación entre el mismo MINER para que las alianzas fortalezcan nuestros programas. En específico de género que tú me mencionas, claro que tenemos que avanzar en este diálogo, se concrete en un programa específico para abordar esta interseccionalidad entre género y discapacidad. Hemos hecho diálogos, conversaciones, tenemos buenas intenciones, pero no se ha concretado en un programa que deberíamos hacer. Así que ese también es otro de los temas pendientes que en una próxima entrevista, quizás en algunos años, yo te puedo decir, ya tenemos un programa, mira, te voy a mostrar resultados. Buenísimo, Karina. Muchísimas gracias. Este capítulo tiene mucho contenido y muy bueno. Gracias por responder a todas mis preguntas. Tengo algunas otras más, así que creo que vamos a hacer una segunda parte, pues me quedaron como algunas 5 preguntas. Está bien. Estoy muy feliz. Yo sé que este capítulo va a ser de mucho provecho. Lo bueno es que fue bastante digerible, se entiende bastante bien todo lo que quisimos tratar y sobre todo enfocarnos no en detractar, sino en qué realmente se está haciendo para poder mejorar y para que todos los chicos con discapacidad, cual sea, pero en este capítulo específico, la discapacidad intelectual, puedan tener una vida digna y plena. Eso es lo que queremos. Como lo merece cualquier ser humano. Claro que sí. Agradecerte a ti, Virginia, muchas gracias por la invitación y siempre disponible para este diálogo tan ameno contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por escucharnos y vernos en otro capítulo más. No se olviden de compartir, darle like, comentar. Y nada, nos vemos en otro próximo capítulo.